Pues se relaciona con varias cosas, por ejemplo, que estemos gorditos, las posturas que tomamos en el trabajo, que por ejemplo ahorita con el celular hay un boom de dolores en la columna cervical, porque estamos acostumbrados a trabajar pues viendo hacia abajo, ¿no? O si tienes alguna enfermedad, ¿no? Como la diabetes, artritis reumatoide. ¿Por qué la diabetes nos daría problemas en la columna? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Irán Hurtado. Qué placer saludarlos en una emisión más de su podcast Dosis de Salud. Y traemos pues mucha información en cuanto a salud se refiere. Y hoy vamos a platicar precisamente del tema de la columna vertebral. Porque, ¿cuántos de nosotros seguramente estamos padeciendo de problemitas con esta parte del cuerpo? Y para eso tenemos la presencia el día de hoy del doctor Luis Carius. Él es neurocirujano y además también es neurocirujano pediatra. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros, Luis. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, esta es tu casa, ya sabes que aquí estamos listos para poder platicar contigo. Oye, vamos a platicar acerca de la columna vertebral, que es uno de los padecimientos, yo creo, más comunes, no solamente de los mexicanos, sino de la población mundial en general. ¿No es así? Así es, sí. Pero, ¿qué pasa con la columna vertebral que llegamos a padecer tanto de ella? Estos dolores de repente que pueden ser tan fuertes, tan insoportables. Pues bueno, es una enfermedad muy frecuente y pues se relaciona con varias cosas, por ejemplo, que estemos gorditos, las posturas que tomamos en el trabajo, que por ejemplo ahorita con el celular hay un boom de dolores en la columna cervical, porque estamos acostumbrados a trabajar pues viendo hacia abajo, ¿no? Solamente volteando nuestra cabeza, viendo hacia el monitor o hacia el celular, aumentamos el peso que tiene que cargar nuestra columna, dependiendo de los grados, hasta unos 40 kilos. Es muchísimo. Así es. O sea, todo tiene que ver con la higiene y con la postura. Me imagino que también al dormir, que no tenemos la postura correcta. Sí, y así también se relaciona pues con posturas al dormir o al cargar cosas pesadas. Ahora pues hay mucha gente que pues empieza a ir al gimnasio y pues no tienen una valoración adecuada antes de ir al gimnasio y pues a veces ya tienen pues algún dolorcito por ahí y pues se llega a agravar porque hay algunos ejercicios que no se recomiendan hacer cuando tenemos problemas de columna, ¿no? Claro, y aquí la complicación es que mucha gente no paga a un entrenador y los entrenadores pues si no les pagas no te ponen mucha atención y tú estás solo haciendo los ejercicios y como bien lo dices sin ninguna supervisión y los haces mal y a la larga evidentemente te trae muchos problemas. Entonces ya vimos que uno de los principales problemas es precisamente esta falta de higiene en muchos aspectos, en el trabajo, en la oficina, al dormir, al caminar. Ahora, ¿cuáles son los padecimientos más comunes en cuanto a la columna vertebral se refiere? Pues lo más común es que tengamos dolor en la columna baja. ¿Eso cómo se llama? Lo llamamos lumbalgia. Lumbalgia, que son justamente como hasta el final de la espalda, llegando a la cintura, a la cadera, más o menos. Más o menos. Ok, esa es la lumbalgia. O la lumbalgia se puede definir como cualquier dolor en la columna vertebral. Lumbalgia es prácticamente la columna vertebral baja. Baja, por las lumbares. Por las lumbares, exactamente. Ajá. Después de la lumbalgia, ¿qué otro padecimiento sería uno de los más comunes en la columna? Mucho va a depender de la edad, ¿no? Lo más común de más o menos gente joven, productor, que trabaja, pues es la lumbalgia. También tienen problemas de cervicales, lo que llamamos cervicalgia, ¿no? Que eso es más pues en la columna cervical, la parte de la nuca, ¿no? Dolores en la nuca. Esto también, aparte de que se relaciona con los ejercicios, también tiene que ver mucho con el estrés o si tienes alguna enfermedad, ¿no? Claro. Como la diabetes, artritis reumatoide. ¿Por qué la diabetes nos daría problemas en la columna? Pues en sí no es como que te dé problemas de columna como tal, pero sí la diabetes afecta a los nervios. Okay. Entonces podrías ustedes confundirlo, un dolor pues de que no controlaste tu diabetes con un dolor pues de la columna. O a veces están las dos cosas, ¿no? Que también te duele la columna, pero también te duelen los nervios relacionados con la columna, que eso tiene que ver con el descontrol de la diabetes. Y pues muchas veces la mayoría de los diabéticos en México pues son obesos, ¿no? Entonces la obesidad tiene todo que ver con estos problemas de la columna vertebral.
De ahí, aparte de la lumbalgia, de la cervicalgia, Sí, así es. ¿habría otro padecimiento? Pues también tenemos algo que se llama escoliosis. Escoliosis. Que la escoliosis muchas veces tiene que ver con problemas de nacimiento, de formación de nuestra columna. A veces venimos con la columna con una vértebra de más, una de menos, o alteraciones en la forma de las vértebras, y esto nos puede dar algo, eso que La se llama escoliosis es cuando la columna tiene como una forma de S, ¿no? Que está desviada. Puede ser como en S o puede ser como en C. Y puede venir desde el adolescente, puede venir congénita, o puede venir también del adulto mayor, ¿no? Cuando vamos envejeciendo, pues vamos perdiendo agua y eso hace que perdamos centímetros, ¿no? Claro. Si nosotros Nos encojamos y nos empezamos a encoger. Exactamente. Más o menos después de los 50, pues te empiezas a encoger. Hay gente que hasta los 45, o las mujeres que tuvieron menopausia desde antes, empiezan a encogerse y empiezan a tener problemas de osteoporosis también. Todos estos son factores asociados a que tengamos el problema que llamamos escoliosis. Ahora, ya tenemos como este rango de las enfermedades más comunes de la columna vertebral. Ahora dinos cómo atenderlos o cómo prevenirlas. Bueno, pues dependerá mucho pues del problema en sí, el problema raíz, y también depende de la etiología, ¿no? Si por ejemplo tú ya naciste, ¿Qué es? la etiología es de por qué viene el dolor, ¿no? Ok, ¿de dónde proviene? Si nosotros pues, ya nacimos con un problema congénito como la escoliosis, pues nosotros necesitamos ir a rehabilitación, a valoraciones. Si tú empiezas a ver que tu hijo pues está un poquito chueco, que tiene un hombro más arriba que el otro, o que tiene una pierna un poquito más corta que la otra, lo primero es tener que ir a una valoración médica. Nosotros los médicos ya determinamos por qué le está doliendo. Un niño que tiene dolor en la columna nunca jamás es normal. No es normal. Nunca. En un adulto podría ser un poquito más normal. Es habitual, esperado, pero un niño pues que le duele la columna... Y ya señal de alarma. Exactamente. Okay. También, por ejemplo, cuando tienen escoliosis pueden tener tumores en la columna. También existen los tumores en la columna y hay que pues detectarlo, ¿no? Qué bueno que tocaste ese tema, que es justo lo que te quería preguntar. ¿Cuándo no es estos dolores que nos acabas de mencionar, la lumbalgia, la cervicalgia, la escoliosis, cuándo dejan de ser normales? Digo, ningún dolor es normal, pero cuando ya es un foco rojo que necesitamos tomar atención y cartas en el asunto. Pues por ejemplo, cuando te empieza a doler mucho, que te tomas tus analgésicos, el reposo y sigue, y al contrario empieza a aumentar, ¿no? Okay. Que empiezas a perder fuerza, que se te caen, por ejemplo, en el caso de las cervicales, que se te caen las cosas de las manos, que no te puedes peinar, no te puedes abrochar los botones. Me escapa el brazo. Adormecimiento es el siguiente síntoma. Adormecimiento, que sientan como hormiguitas, el hormigueo, o que sientan como un dolor como si un choque eléctrico, como si alguien los atravesara, como toques, ¿no? Eso deja de ser totalmente normal. Que empiezas a arrastrar alguna pierna. A veces nos podemos dar cuenta en los zapatos. Ves la suela y se ve el desgaste, ¿no? Que está más de un lado que del otro. La ropa también nos empieza a quedar raro, ¿no? Pues realmente, pues eso es más como de que alguien te observe mucho, ¿no? Que empiezan a ver que te empieza a enchuecar. Y sobre todo si tienes mucho dolor. Por ejemplo, a mí me han referido a muchos pacientes que están sentados y les duele mucho. O que empiezan a caminar y tienen que dejar de caminar porque empieza el dolor, o de plano no tienen fuerza. O sea, ya cuando este dolor nos impide hacer nuestras actividades diarias, eso ya tenemos que ir sí o sí con un especialista. Si esto yo te lo preguntaba fuera del aire, mucha gente podría decir con qué especialista voy, ¿no? Con un ortopedista, con alguien como tú que eres especialista en la columna vertebral, ¿con quién vamos? Pues mira, esto es un tema de debate no solamente en México, sino como en todo el mundo, ¿no? Porque nosotros los neurocirujanos nos especializamos pues, desde que nuestro entrenamiento empieza desde el primer año, ¿no? El ortopedista a veces nada más tiene rotaciones cortitas en cirugía de columna, entonces no son especialistas como tal, ¿no? Entonces, ¿con quién tienes que ir? Pues a lo mejor pues el que diga que es especialista en columna vertebral, ¿no? Tanto neuros como ortopedistas tenemos esa especialidad, pero tú tienes que fijar que el ortopedista sí esté familiarizado con la columna vertebral. Y aquí es la pregunta del millón, porque yo creo que en todo el mundo, pero sobre todo los mexicanos, somos como muy adeptos a ir con quiroprácticos, con hueseros,
con gente que no precisamente está certificada en temas de salud. Así es, mucho me he encontrado que van primero con el quiropráctico o van incluso con los fisioterapeutas. Ninguno de los dos son médicos, ¿no? También están los especialistas en rehabilitación que sí son médicos y sí te pueden orientar, pero ellos no van a operar. Ellos te van a decir, oye, ¿sabes qué? Esto no va a salir con rehabilitación, ve con el especialista, ¿no? Pero el fisioterapeuta y el quiropráctico, ninguno de los dos son médicos. Y podrá ser contraproducente. Así o es. si hay en algún momento, a lo mejor en alguna etapa de este dolor, que sí podamos ir con ellos, o no es recomendable. No, la recomendación siempre es ir con el especialista, con el médico. Ya el médico, nosotros vamos a determinar, no siempre columna es igual a cirugía de columna. Muchos y la gran mayoría de los padecimientos de columna se van a poder controlar con rehabilitación, con baja de peso, con higiene de columna, con cuidar nuestra dieta y sobre todo un muy buen ejercicio para la columna es natación y yoga para la columna. Sí, entonces lo ideal sería primero ir a ver a un especialista y ustedes ya dirán si se pueden ir a lo mejor tomar un masajito porque me cayó bien, porque siento rico, porque me desconstructora un poco el músculo, pero ya después de que ustedes, pues, digámoslo así, lo permiten. ¿Es como lo ideal? Nosotros lo revisamos. Ajá. Y ya te digo, no, ¿sabes qué? Esto es de rehabilitación. Ok, usted ya Yo idealmente te voy a decir, ve con un médico especialista en rehabilitación, porque hay una especialidad en rehabilitación. Y ya el médico especialista en rehabilitación te determina qué ejercicios son los que te va a otorgar. Okay. Con la valoración que nosotros le hacemos, él te va a decir, no, pues que hagas, no sé, ejercicios con liga o natación, a lo mejor te va a recomendar láser, masaje, y ya el fisioterapeuta es el que va a ejecutar. El médico de rehabilitación va con el fisioterapeuta y le dice, oye, este paciente necesito que le des ligas, tantas sesiones, que le hagas fortalecimiento de abdomen. Okay. Ellos, así es. El quiropráctico, en mi experiencia, yo estoy seguro que alguno será muy bueno, pero me ha tocado ver hasta fracturas de columna por haber ido con el quiropráctico y algunas son muy graves. Entonces, pues cada quien lo que le funcione, pero lo que yo recomiendo como especialista siempre es ir con un médico. Me imagino que es lo mismo con la gente que hace homeopatía y acupuntura. Así es. Que también es muy recurrido estos tipos de tratamientos alternativos, ¿no? Enfermedad, ¿no? Acupuntura hasta cierto punto, en algunos casos sí llega a funcionar, ¿eh? Y sí hay artículos que hablan al respecto, pero bajo ciertas circunstancias y algunos pacientes, la mayoría no es así. Ok. Y siempre con una persona que cuando menos tenga cierto tipo de certificación. Así es. Ahorita mencionabas algo bien importante, doctor, que era que mucha gente piensa que ir con un neurocirujano, con un especialista de la columna es contraproducente porque siempre acaba en operación. Sí. ¿No? O sea, todo el mundo tiene esa idea de no vayas con el doctor porque seguro te va a querer operar y que mejor ve antes con este señor, con este especialista, con este otro. ¿Qué podrías decirnos tú al respecto? Sí, o sea, no, la mayoría de los padecimientos de columna, la inmensa mayoría, van a poder salir con cambios en el estilo de vida. Vamos a mejor manejo conservador, a veces manejo intervencionista de dolor. ¿Qué es esto? Que les pongamos algunas agujas dirigidas a las partes de la columna involucradas y les pongamos medicamentos desinflamatorios. Siempre, bueno, la gran mayoría de los padecimientos vamos a intentar el manejo conservador de primera opción. O sea, no siempre va a ser la cirugía de primera opción, ya será la última. Será la última opción. Y dentro de la cirugía, si en algunos casos, los que son candidatos, vamos a intentar hacer cirugías de mínima invasión. Justo a eso quería llegar, porque ya si de plano el diagnóstico la línea a seguir es la cirugía, ya también hay muchas opciones, no necesariamente son las más invasivas. ¿Qué opciones tenemos los pacientes para poder recurrir en cuanto a operación de la columna vertebral se refiere? Sí, primero pues nosotros tenemos que determinar, porque no todas las cirugías son para todo el mundo. Algunos les va a funcionar mínima invasión y hay otros que no. Entonces eso va a depender del caso, de lo que tiene, el tipo de dolor, qué partes de la vértebra están ahí afectadas, qué vértebras son. Primero vamos a ver si eres candidato a cirugía mínima invasión.
Y antes de la mínima invasión, lo que les platicaba es el manejo intervencionista del dolor, que es a lo mejor infiltraciones, a lo mejor la frecuencia. ¿Meten una jeringa y te sacan es una aguja. líquido? No, es una aguja y la dirigimos con imágenes hacia el sitio afectado. Y ahí podemos medicamento y a veces inyectado el medicamento. Inyectado, pero en la vértebra, en una parte de la vértebra que le llamamos las facetas. ¿Es peligroso? Pues tiene sus riesgos, complicaciones, pero pues es lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque por una aguja, por una punción no vas a sangrar, ¿no? No vas a sangrar gran cosa, ¿no? Y bueno, ya después de eso, la segunda opción es pues la mínima invasión, ¿no? Y de mínima invasión pues tenemos varios tipos de cirugías y dependiendo del segmento pues es lo que le va a tocar. Por ejemplo, tumores de la columna, mínima invasión, pues no los vamos a poder sacar por ahí, ¿no? Ahí sí va a tener que ser cirugía abierta, la gran mayoría, ¿no? Y pues la tercera opción ya es cirugía, ¿no? Y también de las cirugías hay millones de técnicas de cirugías de columna. Eso dependerá de cada caso y pues también del médico que lo esté valorando, ¿no? Mucha gente le da miedo por uno, que es lo que te quiero preguntar ahorita, es qué tan peligroso es. Mucha gente piensa que se puede quedar inválido, ¿no? O que puede tener ciertas cuestiones secundarias. ¿Qué tan frecuente? ¿Ya no es frecuente? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué le podrías decir a la gente? Pues, o sea, sí, todas las cirugías tienen complicaciones. Hasta quitarte un lunar te puedes morir, ¿no? Porque hiciste algún efecto adverso a la anestesia, ¿no? Pero pues si tú sigues con dolor, si tú sigues sin poder caminar, esto se va a ir perpetuando y va a ir cambiando con el tiempo, generalmente hacia peor. Si tu calidad de vida va a disminuir. Así es, si antes podías hacer, por ejemplo, me toca a muchos atletas, ¿no? Me tocó hace poquito un señor que él le gusta jugar americano, ¿no? Y el señor pues hace ejercicio, toda su vida ha hecho ejercicio, pero pues por el tipo de actividades que realizó, pues fue necesario hacer la cirugía de columna, en su caso cervical, ¿no? Entonces, ¿qué tan peligroso es? Pues depende de lo que vayas a hacer, ¿no? Y también a manos de quién. Pero si te pones a revisar la literatura, en menos del 15% de los pacientes se va a complicar una cirugía de columna, ¿no? ¿Es anestesia general en los casos? No, depende. Si vas a hacer, por ejemplo, mínima invasión y si tu anestesiólogo pues es muy bueno, a lo mejor, o tienes algún protocolo con él, pues a veces puede hacer anestesia regional, ¿no? También dependerá del paciente, ¿no? O si solamente va a hacer infiltraciones, hacen anestesia regional o local con sedación, ¿no? No todas son anestesia general, depende de lo que uno vaya a realizar, es lo que le van a ofrecer, ¿no? Ahora, otro de los temas que la gente se la piensa mucho para someterse a una cirugía de columna vertebral, y ya decíamos de los riesgos que mucha gente cree que conlleva. Otra es el proceso de recuperación. ¿Qué tan largos son estos procesos de recuperación? Porque mucha gente dice, híjole, tengo que trabajar, tengo hijos, no puedo dejar de caminar, no puedo dejar de moverme, yo estar acostado todo el santo día no es para mí. O sea, ¿qué tan largo es este proceso de recuperación? Pues eso dependerá del tipo de cirugía que le ofrezcamos, ¿no? Si por ejemplo son candidatos a que hagamos la radiofrecuencia, lo que les decía que quemar a lo mejor algunos nervios que están doliendo, ¿no? O le damos y es con puras agujas, pues es prácticamente una cirugía ambulatoria. O sea, llegas y te operamos 1 hora, 2, te esperas 2-3 horas en el hospital y te vas, ¿no? También cirugías de mínima invasión, como lo que se llama endoscopía de columna, pues también en algunos casos, si sale muy bien todo, se pueden ir al mismo día. ¿Cómo es esa endoscopía de columna? Pues metes una camarita ahí en donde está la vértebra afectada. ¿Dónde la introduces? Ahí cerquita de donde está el... ¿Haces una incisión? Sí, muy chiquita, como de 1 milímetro 2. Y metes una camarita en la espalda. Metes una camarita. Y pues lo que más hacemos ahí es, por ejemplo, cuando tienen hernias de disco, ¿no? Una hernia de disco rápidamente para que la gente que no sepa qué es. Una hernia de disco es que te salga, bueno, nosotros tenemos en nuestra columna no solamente son vértebras, tenemos un tejido que se llaman discos intervertebrales que unen una vértebra con otra. Entonces, en algunos casos, en la gran mayoría de la gente que tiene problemas de columna, el disco porque fuman, por ejemplo, o están muy gorditos, o me ha tocado últimamente esos del CrossFit que hacen un esfuerzo muy grande o van al gimnasio y no están preparados y hacen, por ejemplo, algunos ejercicios como lo que llaman sentadillas Smith o peso muerto, que es que cargan pesas en la espalda.
todos esos ejercicios pues nos afectan y si llegan a herniar por el esfuerzo, quieren meter mucho fuerza. ¿Bien? ¿Tienen No, o sea, la columna? No, si los haces bien y tú estás bien, pues en general no va a pasar nada. Okay. Pero si tú le metes demasiado peso y tú no estás preparado, no estás fuerte, te puedes herniar, ¿no? O los de CrossFit me ha tocado mucho de que como los llevan al límite, o sea, les dicen, tienes que hacer tantas repeticiones a fuerza y en tanto tiempo, ¿no? Entonces llega un momento que se hernian. Claro, ¿No? Se sale, cuerpo siempre. se sale el disco intervertebral, se sale hacia donde está el canal medular, donde pasa la médula espinal, donde salen los nervios. Y esto pues puede ser muy peligroso, ¿no? Es con la aprietan los dos vértebras, sí, esa sería la... Sí, o sea, llega un momento que hay tanta presión sobre la columna que el disco, haz de cuenta que es como un chicle búbalo, que tú lo aplastas y sale como un líquido, así sale el disco. Se hernia, sale y generalmente va hacia los nervios, hacia la salida de los nervios y eso causa mucho dolor. Yo creo que todos hemos visto ahí en el gimnasio que está haciendo algunas pesas como las que les platiqué y de repente ya no me puedo mover, ¿no? O que está torcido, ¿eh? Ajá. O que me toca que también me dicen, no, es que estaba yo trabajando y me cargué unas cajas muy pesadas y ya me quedé ahí trabado, ¿no? O también me ha tocado que con el perrito, ¿no? Que luego son perrotes que pesan 20, 30 kilos y los quieren cargar y ahí se quedan, ¿no? Y ahí ya no puedo ver. La niña, el hijo, la hija. O la niña, ¿no? O niño también. Incluso dormidos, ya no se pueden parar. Pues no me ha tocado tanto dormidos, así que en el caso de hernias, no, nunca me ha tocado. A mí me pasó una vez. Pero Aquí el ejemplo, porque a mí me pasó. me ha tocado que dormidos, pero... ¿Sabes qué? Sí, eso ya es un caso personal. Estuve parado mucho tiempo. O sea, horas, 6, 7, 8 horas en una fiesta. Llegué a acostarme y el otro día no me podía enderezar. Bueno, eso a lo mejor fue una contractura, otra cosa, no precisamente una hernia, pero pues sí, o sea, no tanto porque hayas dormido, más bien por el tipo de actividad que hiciste todo el día, ¿no? Ok, bueno, entonces ya vimos eso y para regresar a lo de la endoscopía con la camerita que decías que lo metían por la espalda para checar como la salud de tu columna vertebral. Sí, o sea, lo hacemos ya cuando tenemos un diagnóstico y decimos, bueno, tú eres candidato a cirugía mínima invasión y metemos esta camarita, sacamos el disco, el hueso o el ligamento que está afectando y pues ya, ¿no? Ok. En general es eso. Ya vimos los padecimientos que son la de las cervicales por el uso del celular, porque dormimos mal, la de lumbares porque cargamos mal, porque fuimos al gimnasio, porque el instructor no nos dijo bien, porque cargamos más peso de lo que teníamos. Ya vimos las hernias de disco. Ya habría otro padecimiento común acerca de la columna vertebral. O sea, hay muchísimos más, pero pues nos llevaríamos nos llevaríamos mucho tiempo, todas unas 3 clases de padecimientos de la columna, ¿no? Pero bueno, eso a nivel general, lo más común, pues es eso, ¿no? Y de los tratamientos ya vimos que puede ser lo de la infiltración, que son estas... Puede ser desde pura rehabilitación. Pura rehabilitación, dejamos de fumar, que nos alimentamos mejor. ¿Qué pensaría por qué fumar afectaría a mi columna vertebral? O sea, a muy grandes rasgos. La salud, ¿no? Sí. ¿Qué es la columna vertebral? Lo que hace es que disminuye la cantidad de agua que hay dentro del disco intervertebral. Ok. En general, no es toda una clase muy compleja, pero en general. No. Sí, entonces el fumar se ha relacionado totalmente con la presencia de hernias de disco. También factores genéticos. Si mi papá, mi abuelito, mis hermanos tuvieron, pues muy probablemente yo también tenga problemas, ¿no? De la columna. A nivel de los ligamentos, ¿no? Okay. Si tenemos obesidad, pues también eso, ¿no? Entonces empezamos con rehabilitación, después serían como las infiltraciones y después ya sería una cirugía que ya nos decías que hay diferentes tipos de cirugía. Unas son muy poco invasivas y las otras son un poquito que tienen que hacer otro tipo de anestesia, otro tipo de procedimiento, ¿no? Sí. Y que también el proceso de rehabilitación dependerá mucho, pero que también es pues bastante relajado, ¿no? Que ya no es tanto tiempo. Y en general, o sea, nosotros lo que hagamos, si te vamos a operar o no, siempre va a la rehabilitación implícita. Te tienen que enseñar rehabilitación, higiene de columna, cómo dormir, cómo cargar. Sí, porque yo ahorita con las piernas cruzadas estoy muy mal, ¿no? O sea, tendría que hacer. Exacto. Sí, y más o menos nuestra cara, pues así, ¿no? Derechito, con nuestros hombros atrás.
Siempre, por ejemplo, si yo voy a ver mi celular, que esté a la altura de mis ojos. Qué importante. Cuando yo estoy trabajando, también la computadora a la altura de mis hombros, bueno, más o menos de mis ojos, la pantalla, para que yo no esté agachado, ¿no? Sí. Todas esas cosas, pues, si nosotros vamos haciéndolo mal con todo el tiempo, pues todo eso a la Ya larga. estar acostados viendo la tele, ¿cuál sería como la mejor posición? Pues lo ideal es que esté la pantalla a la altura de tus ojos, ¿no? Que tú tengas que estar derecho y estar sentado y a lo mejor así, ¿no? O sea, no está completamente acostado con 3 almohadas y que no eres... Sí, porque estamos flexionando nuestro cuello para ver la pantalla, ¿no? Ver la tele, ¿no? Eso no es recomendable. Ahora, por ejemplo, en las horas de la oficina que estamos dándole a la computadora, pues hay que tomarnos un tiempo como para estirarnos, ¿no? Estirarnos, también ¿Cada cuánto eso? pues más o menos cada 2 horas, ¿no? Cada 2 horas. Cada 2 horas a lo mejor algún estiramiento, ¿no? También nos sirve para higiene mental, de que ya hasta demostrado que nosotros no podemos poner tanta atención más de 2 horas. Y al final de 2 horas ya empiezas a perder la atención, ¿no? Entonces a lo mejor requieres unos 5 minutitos, ¿no? 10 bueno, voy a pensar otra cosa, voy a extraer tantito y otra vez retomo, ¿no? A lo mejor estiro, voy por café, no sé. Hidratarse también, me imagino que... Hidratarse es muy, muy importante. 2-3 litros de agua al día es sumamente importante. No solo para la columna, también para nuestros riñoncitos y el resto del cuerpo, ¿no? Sí, para todas partes. Pues, doctor, rápidamente, ya nada más para terminar, tú estás en el Hospital Ángeles Metropolitano. Así es. Y ahí me imagino que tienen pues todos los instrumentos de la más alta tecnología para todo este tipo de tratamientos. Por ejemplo, ¿de cuál nos podrías hablar? Pues recientemente adquirió el Hospital Ángeles un equipo que se llama O-Arm. El O-Arm es un escáner. Es una tomografía que lo hacemos durante la cirugía. Ya no tenemos que esperar para salir y a ver cómo le fue al paciente. No, ya lo podemos hacer durante la cirugía. Aún a otro tipo de tecnologías que también realmente pues en México tenemos prácticamente la misma tecnología que Estados Unidos y Europa. Casi tenemos lo mismo en cuestión privada, ¿no? Qué bueno que lo dijiste, porque mucha gente, sobre todo como para este tipo de procedimientos, me voy a Houston, me voy a Estados Unidos, cuando ya todo lo tenemos aquí en México. Sí, no, en realidad tenemos prácticamente todo, muy poquito es lo que no tenemos, pero aquí en México, en columna particularmente, tenemos prácticamente todo lo que usan allá para operar. Pues ahí está la información para que se cuiden, para que tengan higiene de columna, para que tomen las medidas necesarias y no llegar al extremo de no poderse mover, ¿no? Que vayan antes a un especialista, como es el caso contigo de un neurocirujano. Doctor Luis Carius, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti te encuentran en el Hospital Ángeles Metropolitano. Ahí estás dando consulta. Gracias, doctor. Sí, para servirles. Hasta pronto. Pero sobre todo gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Y nos vemos en otra emisión más de Dosis de Salud. Ya saben que aquí siempre tocamos temas que a ustedes les interesan. Yo soy Irán Hurtado. Ahora sí, nos vemos a la próxima.